Imaginemos por un momento que el mundo, nuestro mundo, se apaga. Así, de repente. Internet se cae, los barcos con mercancías se detienen en mitad del océano y los gobiernos empiezan a tambalearse en cuestión de días. Parece el guión de una película de catástrofes, ¿verdad? Pues no lo es. Es una advertencia, porque algo así ya pasó. Hace 3200 años, la que fue la primera gran civilización global, un entramado de imperios increíblemente sofisticado, se desconectó, de forma súbita, violenta y catastrófica. Y la pregunta que ha quedado flotando desde entonces es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo pasar algo así? Mirad, el antes y el después es brutal. Antes del colapso teníamos imperios que se sentían eternos, conectados por una diplomacia complejísima. Después, solo cenizas. Ciudades que llevaban milenios en pie, borradas del mapa. Y lo más impactante, algo tan básico como la escritura, se olvidó. Se perdió por completo durante 400 años, una auténtica edad oscura. Así que vamos a indagar en este misterio. Vamos a ver qué provocó una caída tan monumental. Para entender la dimensión de la caída, primero tenemos que ver lo alto que llegaron. Y que nadie se imagine un mundo primitivo, ¿eh? Para nada. Era una red global, compleja, interconectada y, la verdad, bastante deslumbrante. En aquella época, el Mediterráneo era como una especie de club de los grandes reyes. Estaba Egipto, que era la superpotencia cultural, claro, el Imperio hitita, unos genios de la tecnología militar, y la Grecia micénica, constructores de unos muros pero tan bestias que generaciones posteriores pensaron que solo unos gigantes, los cíclopes, pudieron levantarlos. Y lo más fascinante es que estos reyes se trataban como si fueran familia. Las cartas que se enviaban han sobrevivido y son increíbles. Se llamaban hermano, se quejaban si los regalos de oro no eran lo suficientemente puros, mantenían una red que hoy sin dudarlo llamaríamos globalización. En un palacio de Grecia podías encontrar ámbar del Báltico o lapislázuli de Afganistán. Pero claro, esta hermandad no era solo por simpatía, era, sobre todo, por pura necesidad. Su mundo entero, pero de verdad, desde las armas de sus ejércitos hasta las herramientas más simples de los campesinos, dependía de un material que los obligaba a comerciar a larga distancia. Ese material, claro está, era el bronce, y para hacerlo necesitas dos metales, cobre y estaño. El cobre era relativamente fácil de encontrar, pero el estaño era otra historia. Era muy escaso. Tenían que traerlo de sitios lejísimos como el actual Afganistán. Así que si un solo eslabón de esa larguísima cadena de suministro se rompía, todo el sistema se paralizaba. Sin saberlo, estaban levantando un precioso castillo de naipes. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque gracias a la arqueología tenemos acceso a los últimos mensajes desesperados de este mundo. Y no son leyendas ni poemas, son las voces reales, las palabras de personas que vieron con sus propios ojos cómo todo a su alrededor se desmoronaba. En la ciudad de Ugarit, en la costa de Siria, se encontró una pequeña tablilla de arcilla dentro de un horno. No la estaban guardando, la estaban cociendo para poder envidarla. Era una petición de ayuda urgente, pero el enemigo llegó antes de que el mensaje pudiera salir. Es una imagen congelada en el tiempo, un grito de auxilio enviado justo unos instantes antes de que la ciudad fuera aniquilada para siempre. Pero ojo, que no todo eran invasiones. Al mismo tiempo, los archivos hititas nos hablan de una hambruna terrible, devastadora. Es cuestión de vida o muerte, escribían pidiendo grano a Egipto. El clima estaba cambiando, las cosechas no salían y el hambre empezaba a mover a miles de personas en una escala nunca vista. Y es en este caos donde aparece el principal sospechoso de este caso histórico. De la nada, los registros egipcios empiezan a hablar de unos invasores misteriosos llegados por barco a los que dieron un nombre que ha resonado durante siglos, los pueblos del mar. Durante mucho tiempo fueron los culpables perfectos, los malos de la película que lo destruyeron todo. Pero la verdad estaba grabada en piedra, en los muros de los templos del faraón Ramsés III. Y lo que se ve ahí cuenta una historia muy distinta. No eran solo guerreros, eran familias enteras, mujeres, niños, con todas sus pertenencias cargadas en carros de bueyes. Eso no es un ejército de conquista, es un pueblo huyendo, una migración masiva y desesperada. Y de repente, todo encaja. Los pueblos del mar no fueron la causa del fin del mundo, fueron la consecuencia. Eran refugiados de sus propias tierras, que ya habían colapsado. Eran una enorme ola humana, sí, pero una ola provocada por un terremoto mucho mayor que ya había destruido los cimientos de su mundo, y que ahora arrasaba con lo poco que quedaba del nuestro. Entonces, si no fueron ellos, la gran pregunta sigue ahí. ¿Qué fue? Bueno, pues la ciencia moderna, combinando arqueología, climatología y geología, nos da un veredicto. No fue una sola causa. Fue una concatenación letal de desastres. Fue una tormenta perfecta.
Vamos a verlo paso por paso, porque es como una reacción en cadena. Primero, una megasequía, 150 años de cambio climático que aniquilaron la agricultura. Después, un enjambre de terremotos, no uno, sino una serie de seísmos que derribaron las murallas de las ciudades. Y finalmente, con la gente hambrienta y las ciudades indefensas, el golpe de gracia. Las rutas comerciales se rompieron, el estaño dejó de llegar, y sin estaño no hay bronce, y sin bronce no hay armas para defenderse ni herramientas para reconstruir. Fue un efecto dominó imparable. El coste humano es algo que casi no podemos ni imaginar. En regiones como Grecia, se estima que la población se desplomó un 90%, desapareció el 90% de la gente. Y con ellos se fue el conocimiento, la escritura se desvaneció, las grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea, que eran los ecos de ese mundo brillante, dejaron de escribirse y se convirtieron en mitos susurrados en la oscuridad. Y es justo aquí donde esta historia, que parece tan antigua y lejana, nos devuelve la mirada. Porque esto no es solo una lección de historia, es un espejo. Y lo que refleja es nuestra propia civilización, nuestras propias vulnerabilidades. Pensemos un segundo. El cimiento de su mundo era el bronce. El nuestro es la tecnología. Su recurso más crítico, que no podía fallar, era el estaño de Afganistán. El nuestro, por ejemplo, son los microchips de Taiwán. Su red eran las rutas marítimas del Mediterráneo. La nuestra, unas cadenas de suministro globales que cruzan el planeta entero. La estructura de nuestra interdependencia es peligrosamente parecida. La lección que nos llega desde hace 3.200 años es demoledora. Y es muy clara. Da igual lo avanzada, lo poderosa o lo grande que parezca una civilización. Si sus cimientos, si esas redes de interdependencia que lo sostienen todo, se fracturan, puede colapsar. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más inquietante de todas. Si nuestro mundo hiperconectado se enfrentara a su propia tormenta perfecta, ¿qué o quiénes serían nuestros pueblos del mar? La historia no se repite, pero a veces rima, y esta es una de esas rimas